Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Mientras en Libre empiezan a medio curarse de las enconadas heridas que les deja el pasado proceso electoral primario, el presidente del Partido Nacional, David Chávez, sin avisar le abre fuego al candidato ganador y a buena parte de la dirigencia azul. Y como partido tenemos que exigirle que haga oposición, porque ya papito, abrazo, beso, con eso no se gana ni una elección. Trabajo tampoco se gana con eso una elección. Luego de 15 meses prófugo de la justicia, Chávez regresa a Honduras y tardó más en bajarse del avión que en atacar a la dirigencia de su partido. Un malestar que confunde a muchos nacionalistas que no volvieron a escuchar sus encendidas críticas contra el actual gobierno. Por ahora el Partido Nacional se perfila como el más votado, lo mismo su candidato, y es aquí donde muchos se preguntan, ¿por qué revolver el agua si la pista está para celebrar y no para entrar a tirar botellas? Y ese es el llamado que le hacen sus correligionarios a David Chávez al invitarlo a guardar el machete y sacar la guitarra para celebrar juntos los números optimistas que reflejan las urnas de las pasadas elecciones primarias. Y más bien invitarle a que celebre con nosotros, porque el partido se dijo que estaba muerto a pesar de tantos golpes y sigue siendo más bien el partido más vibrante, más beligerante. Aunque las acusaciones de Chávez no son nuevas, inquieta a más de un nacionalista que se repita la versión y en momentos que Libre está solo en el escenario político nacional con punzantes acusaciones de su misma gente por supuesto fraude y compra de votos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente esta mañana con distinguidos amigos de hace muchas décadas, el presidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa. Presidente, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Gracias por atender nuestra invitación. Lo recibe a uno diciéndole viejo. No, jamás. Mayor de edad. De muchas décadas. Ah, bueno. Me agrada que esté aquí con nosotros esta mañana. No, también muchas gracias, Renato. Al igual que me agrada que esté la diputada María Antonieta Mejía. ¿Qué tal, María? Bienvenida. Un gusto saludarlos. Gracias, igualmente. Gracias y un saludo al pueblo hondureño. Gracias por permitirnos entrar a esta hora de la mañana en su casa. Claro. Felicitar también a Frente porque también está de aniversario, 25 años, sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Ya también pasan décadas, ¿verdad? Y no es que le quiera decir viejo, sino más bien felicidades por esos años de servicio a la comunidad, ¿verdad? De informar objetivamente, y aquí muy contenta de estar esta mañana con dos grandes líderes de mi gran Partido Nacional, que son ejemplo y muestra de que el Partido Nacional fabrica buenos líderes, mire. No, claro. Otro viejo amigo, don Roberto Ramón Castillo. Nos conocemos desde hace décadas. Ya es personalista. Tenía que meterlo al agua. Ya me hizo más viejo que Tenía usted. Que meterlo y tenemos la misma edad. Tenía que meterlo al agua, Renato. Está bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Ay, ahorita hombre. nadando tranquilo, como me dice aquel señor. Bien, luchando, peleando, soñando con mi partido que vuelva a ganar las elecciones. He sido demasiado crítico tal vez, pero yo creo que la unidad del partido es lo más importante, el resto es puro cuento. Pues lo que está diciendo usted en este momento es bastante afín con el título del programa que tenemos esta mañana, Lucecita. El título del programa de esta mañana. Buenos días, Luz. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados y televidentes en casa, en pantalla. El tema del día para que usted pueda opinar a través de nuestras cuentas en redes sociales. A la luz de lo visto en las primarias, ¿resucitará el Partido Nacional? Recuerde enviar su opinión al 9773-6065 y también a través de nuestra red social X, Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Ellos no me miraban a mí, pero yo estaba viendo el rostro de ellos mientras Luz leía la pregunta. Cómo reaccionaban ante la pregunta.
Miré así un poquito extrañado al presidente Lobo, a don Roberto Ramón Castillo, miré que abrió más los ojos. María Antonieta, yo creo que la pregunta es bien sencilla. A la luz de lo visto en las primarias, ¿resucitará el Partido Nacional? Yo les quiero contar algo. En esta semana fui a hacer algunos trámites en un banco. Y entonces una ejecutiva de un banco me estaba ayudando a entender algunas cosas de las finanzas y de cómo manejar mejor las tarjetas. Y luego me preguntó, ¿y cómo mira esa cosa de la política? Dice. Bueno, yo le di mi opinión. ¿Sabe una cosa? Me dice. Yo voy a votar por Tito, me dice. Y la quedé viendo, ¿verdad? Bueno, está en todo su derecho. Yo creo que yo voy a votar por Tito, me dice. Le conté a usted anteayer que la miré, ¿verdad? Porque vino aquí a los estudios del Centro de Noticias Televicentro. Salgo del banco y como venía por el Boulevard Fuerzas Armadas, me desvié. ¿Cómo se llama, Luz, este centro comercial nuevo? Cups. Cop. Pues entré ahí a la tienda de Cop y estaban unas jóvenes obreras arreglando los estantes. Y cuando me vieron, ¡hola, Renato! Óigame, ¿cómo está eso? ¿Qué feo está eso, verdad? Sabía yo que me estaban hablando de política. Y mire, me dice una de ellas, ¿sabe qué? Me dice, yo ya decidí, voy a votar por Tito. Dice, caramba, ¿qué está pasando aquí? Dije yo. Fue una expresión espontánea mío. ¿Qué está pasando? Porque yo recientemente dije que después de lo que ha pasado en el Partido Nacional y los últimos gobiernos, fue una opinión, y yo no soy dueño absoluto de la verdad, simplemente fue una opinión, que los hondureños deberían castigar al Partido Nacional por unos 12 años, dije. Tuve reclamos respetuosos de muchos nacionalistas. Solo es mi opinión, les digo, solo es mi opinión. Yo no soy dueño de la verdad, de repente yo estoy equivocado. Solo fue una expresión. Pero cuando me encuentro dos personas con estatus sociales diferentes, obreros sí porque son empleadas, no son dueños de nada. Y una me dice, fíjate que yo creo que voy a votar por Tito. Y la obrera de CAP me dice, fíjese que yo ya decidí votar por Tito. Hombre, digo yo, ¿será? Ah, es que me dice, es que Narrala dice bien impredecible, dice. Entonces voy a votar por Tito. Y ojos libres, han sufrido un desgaste enorme. Miren, uno lo palpa. Están experimentando un desgaste enorme. Se les hará bien difícil ganar el 30 de noviembre. A menos que en estos meses que resten, las cosas cambien de manera drástica, para bien de Honduras, pero yo que hago las cosas personales solo, que voy al supermercado, que voy al banco, que pago la luz, que voy a este otro lado, que la gente lo reconoce a uno y le pregunta, ¿cómo ve las cosas? Vean, la percepción que uno se genera en función de lo que la gente comenta en la calle, es que será muy difícil para ustedes repetir el triunfo esta vez, a menos, digo, que las cosas cambien, que muchas cosas cambien. Yo lo que quiero como hondureño es que si gana la derecha, bienvenido, el pueblo eligió que gane la derecha, que para mí la derecha la representa el Partido Nacional. A menos que esté equivocado. Usted quiso meterle ahí el humanismo cristiano al partido, pero no sé si lo ha logrado. Si los liberales ganan, pues eso fue lo que quiso la gente. Si la izquierda representada en Libre gana, pues bienvenida a la izquierda a seguir gobernando. Lo que queremos es que se respete la voluntad popular. Ha llegado ya el abogado Leonel Núñez. Esto es lo que estaba esperando. El abogado Leonel Núñez. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está usted? Bien, licenciado, agradeciéndole la oportunidad de estar aquí en su programa. Quiero empezar, y cuando ya pasó el día, sin embargo, saludar
a mi padre, el abogado Adolfo Núñez Pineda, porque soy abogado gracias a seguirlo a él en este camino, soy nacionalista por seguirlo a él en este camino, del cual no me arrepiento y del cual me siento sumamente orgulloso. Aparte de eso, pues saludar y decirle que ha sido un ejemplo para mí, como lo es mi padre, que como digo, mi primer padrino político ha sido él. Después hemos tenido muchas personas que nos han ayudado en este camino político, en donde esperamos cada día ir alcanzando madurez y a una institución política tan noble, con más de 123 años de existencia, de la cual nos sentimos orgullosos de pertenecer. Muy bien, muchas gracias, abogado. Saludo también a don Carlos Urbizo Solís, que está en la ciudad de San Pedro Sula. Don Carlos Urbizo, buenos días, bienvenido, don Carlos. Muy buenos días, Renato, y muchas gracias por la invitación en el espacio. Un saludo para don Pepe, para la licenciada o ingeniero, me dicen otros, que es Mejía, don Lionel Núñez, y desde luego a mi amigo Roberto Ramón Castillo Callejas. Un saludo muy cariñoso. Gracias, gracias. Bueno, miren que yo quería comenzar con esto, porque la verdad que me he preocupado tanto con esta información que le envié un mensaje al general Roosevelt Hernández aproximadamente a las 5:30 de la mañana. General, dígame, por favor, ¿es cierto esto que publica el Heraldo? Yo no dudo del Heraldo, pero claro, no dudo del Heraldo, se lo digo, pero tengo que preguntarle a la persona que forma parte de esa noticia, ¿es cierto esto, general? Y él ya me ha respondido. Miren, eso que el Heraldo publicó ayer en digital. Hoy lo primero que hice es ver el periódico en papel, pero no encuentro la noticia. No la encuentro. ¿La pudo abrir, Luz? El teléfono para acceso. ¿Qué necesita? El acceso en el celular en su correo, entonces pásenmelo. Por favor. Sí. Me permitan, estoy improvisando un poquito, pero como políticos ustedes... ¿O la mandaron a borrar ya? No es eso, es otra cosa todavía más grave. ¿Usted la leyó? Sí. La denuncia que hizo la abogada Cosette López Osorio el día de ayer, en altas horas de la noche, lo desarrolla un poco más y saca más información el Heraldo. La preocupación es manifiesta. Nosotros también nos sumamos a esa denuncia pública, porque el pueblo hondureño tiene que conocer la verdad. Los hechos notorios del 9 de marzo, el pueblo hondureño fue el primer testigo ocular de lo sucedido. Porque hay responsabilidad y hay funciones dentro del proceso, sí, pero la responsabilidad de trasladar, custodiar y vigilar el proceso era de las fuerzas, exclusivamente de las Fuerzas Armadas. Ahora, encubrir ahora, para tergiversar o más bien cambiar el informe para poder encubrir a alguien que no sabemos en este momento quién es delicado. Aquí es donde queremos de llamar a las fuerzas del orden, al Ministerio Público, que es el encargado de hacer las investigaciones y las diligencias. Sabemos que cómo llegó el fiscal general, no obstante, él ha dicho que no se va a prestar, y todavía queremos seguir profundizando qué hay detrás de fondo de esta noticia. ¿Por qué quieren cambiar el informe? Quieren culpar exclusivamente al Consejo Nacional Electoral. ¿Sabe por qué? Porque Cosette López Osorio ha sido una defensora de la democracia, pero saben que si le levantan algún requerimiento, si la destituyen o la inhabilitan, inmediatamente la sustituye ¿quién? El suplente de Luis Redondo. ¿Y quién es Luis Redondo? El que preside de forma ilegal el Congreso Nacional, el que responde a los intereses del Poder Ejecutivo, el que está al servicio de la familia Zelaya. Y él es un instrumento más para lograr los objetivos que de inicio se han plasmado en el Plan Bicentenario, que es traer la constituyente. Y lo hace más grave aún ver el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Pero no vamos a culpar a todas las Fuerzas Armadas, porque hay que decirlo que en las Fuerzas Armadas hay hombres y mujeres valientes de las diferentes escalas básicas y los rangos. Pero no es menos cierto que el activista uniformado mayor que coordina, dirige las Fuerzas Armadas, se ha aprobado este 9 de marzo. Es una prueba evidente que él está dispuesto a eso y mucho más
para poder darle un golpe a la democracia. Por eso pedimos estar alerta. Y él tiene que salir a darle la cara al pueblo hondureño, no a lavarse las manos, no a minimizar el hecho ocurrido el 9 de marzo. Es preocupante esto que está sucediendo. Yo no quisiera alarmar al pueblo hondureño, pero es una realidad manifiesta. La preocupación es real, la preocupación está implícita en todos los hechos ocurridos. Por favor, quiero que la producción me coloque el mensaje en ex de Cosette López anoche. Igual, cuando nosotros dimos la información, le pedimos a la gente no se asusten, no se asusten. Simplemente analicen con serenidad todas las cosas. Fórmense su criterio, pero sin estar atemorizados. Eso fue lo primero, lo dije al aire ayer. Entonces, quiero ese mensaje de Cosette López. Reaccionó Maribel Espinosa también, lo necesito en pantalla. Y vamos a ver si el amigo director del Heraldo, Carlos Mauricio Flores, me envía de manera gratuita, hombre, ese artículo que salió en su periódico digital ayer, que ahora si uno no paga, no lee. Ah, ¿usted lo tiene? Sí, ya lo bajé ahorita. ¿Y usted ya también lo tiene? Meta su tarjeta, yo le pago a usted después. Sí, sí, es que necesito sacar esto porque me parece preocupante, Y ya tengo la respuesta del general Roosevelt Hernández. Vamos a ver, presidente. Ah, ¿ya lo tiene, Lucecita? Lo tiene. Y si no, que Mauri me lo envíe de manera gratuita, Mauri. Ok, ¿lo tienes? Leamos primero lo de Cosette. Fingiendo una subordinación que nunca ha existido y siguiendo con una coordinación que nunca ha dejado de existir, hoy el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió con un expresidente y una candidata y decidieron sustituir los informes que ya existían, donde se señalaban responsables militares por nuevas versiones, donde se señala solo al CNE por lo del 9 de marzo. Dejo constancia y que lo sepa todo el pueblo hondureño. Lo voy a leer una vez más. Fingiendo una subordinación que nunca ha existido y siguiendo con una coordinación que nunca ha dejado de existir, hoy el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió con un expresidente y una candidata y decidieron sustituir los informes que ya existían, donde se señalaban responsables militares por nuevas versiones, donde se señala solo al CNE por lo del 9 de marzo. Dejo constancia y que lo sepa todo el pueblo hondureño. Pues bien, nos encontramos que el Heraldo publica ayer como a las 10, 11 de la noche. ¿Qué pasó con el artículo? ¿Cómo que sale error? No me acepta los datos. ¿O ya lo tiene el presidente? No, todavía no. Solo está el titular. ¿O ya lo sacó de circulación el Heraldo? Sí, no lo imprimer. ¿Ah? No abre, yo aquí lo tengo también, sí, no abre. Está listo y servido. En eso está suscribiéndose en este momento Lucecita y no puede tampoco. No le abre. Por eso le decía a usted, no le abre. Seguro que ya lo borraron. Posiblemente ya lo borraron. Ya hicieron la llamada telefónica, dijeron... Bueno, y es delicado aún si lo borró. Claro. Porque quiere decir que hay una verdad escondida ahí. Y una coartación a la libertad de expresión, sí, que es lo que estamos viendo últimamente. Bueno, habría que preguntarle, francamente, que habría que preguntarle a El Heraldo si todavía está el artículo en digital, y si está, ya no abre, pero lo que publicaron, yo lo leí hasta hoy como a las 4 de la mañana ese artículo, y me pareció algo gravísimo. Hablan de una visita del expresidente Zelaya al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que sacaron a todos los empleados, y que ahí cambiaron los informes, un primer informe donde se responsabilizaba a 2 militares, a 2 coroneles, de todo lo que pasó en las elecciones primarias el 9 de marzo, y que luego han cambiado el informe, y habla de constituyente. Bueno, como no sea claro, como no se va a preocupar uno. Pero bueno, ¿qué es lo que me ha respondido el general Roosevelt? Pero es que Lucecita me llevó el teléfono y allá no la respuesta. Pero ahí... Ni tenemos el artículo y ahora me quedo sin mi WhatsApp. Pero vale la pena esta improvisación, claro, porque con estos asuntos no se juega. ¿Qué dice el titular? Que aparece el general en lo que pagué los poquitos. En las imágenes. Le tomé una foto. ¿Ah, sí? Vea qué fiera.
¿Lo logramos, Luz? Gracias, Luz. Gracias, Luz. Gracias. Gracias, Luz. Gracias. Miren, escuchen esta información. Escucha, don Carlos Urbizo Solís. Dice el Heraldo. Dice el Heraldo. ¿O es el mismo que me mostraste, Carlos? Y yo estaba diciendo que no está en papel. Pero bueno. Aquí está la portada de este. No, pero ya lo tenemos. Okay. Ya lo tenemos. Roosevelt intenta esconder sabotaje de Fuerzas Armadas a elecciones tras reuniones políticas. Dice, como 2 investigaciones militares no tapaban el sabotaje, Tegucigalpa, Honduras. Como 2 investigaciones militares no tapaban el sabotaje de las elecciones primarias y señalaban a 3 altos oficiales y 2 tenientes, Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, se reunió el miércoles 12 de marzo por la noche en el Estado Mayor Conjunto con altas figuras políticas de Honduras y otros jerarcas militares para hacer cambios en los informes e incluso hacerlos desaparecer. El Heraldo tuvo conocimiento. No, quiten eso ya, porque si no está el contenido de la información, mejor aquí yo leyendo. El Heraldo tuvo conocimiento de este encuentro a inicio de esta semana, pero evitó publicar la historia de inmediato para contrastarla con otras fuentes y verificar hechos en otros ámbitos de la esfera nacional. La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, denunció la noche de este miércoles estos hechos. Fuentes confiables a lo interno de las Fuerzas Armadas relataron a este medio de comunicación que a raíz de lo acontecido el 9 de marzo en los comicios internos de los partidos Nacional, Liberal y Libertad y Refundación Libre, la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas abrió de inmediato una investigación y lo mismo hizo la Inspectoría del Ejército. En el informe de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas se responsabilizó al general Nahum Canales Cruz, actual comandante del Comando de Apoyo Logístico CALFA, y recomendó relevarlo como supervisor del trabajo de distribución de los materiales electorales. Mientras que la investigación de Inspectoría del Ejército señaló del desastre a los coroneles Nicolás Edulfo Serrano Benítez, comandante del COES, quien era el encargado de la distribución a nivel de Francisco Morazán, igualmente al coronel Alan Barahona Rosales, comandante del 1er Batallón y responsable de la distribución del material electoral a nivel del Distrito Central. En este segundo informe, de acuerdo con las fuentes militares, se recomendó relevar a los 2 coroneles antes mencionados y someter a tribunal de honor a los tenientes Ariel Oliva Benítez y Noel Adalid Osorio Barahona. Estos oficiales eran los que, de acuerdo a videos y fotografías, tenían detenidos varios buses en unos puntos de la capital y tenían las maletas electorales tiradas en el piso. Según una de las fuentes, dice el Heraldo, esas fueron las investigaciones que se le entregaron a Roosevelt y lo que él hizo fue ordenar que se le agregaran los siguientes puntos: impresión tardía de papeletas, proceso lento de maquilación que demoró 48 horas, ausencia de custodios electorales que no tenían mano de obra civil para cargar maletas, por lo que las Fuerzas Armadas cambió soldados de civil para cumplir esta tarea, lo cual es falso. Y por último dijo que agregaran el cambio abrupto sin previo aviso de camiones a buses de ruta. Aquí todo estaba arreglado. Recuerde que el coronel Alan Barahona Rosales fue escolta personal de Mel en el gobierno que éste presidió entre 2006 y 2009. En todo ello se ve una maniobra de todos los oficiales mencionados para entorpecer el proceso de elecciones, dijo la fuente. La información obtenida por el Heraldo tiene mucho en común con el mensaje de la presidenta del CNE en la red social X, antes Twitter, donde
hace una fuerte denuncia por la manipulación de informes en Fuerzas Armadas. López señaló que un expresidente y una candidata presidencial de un partido sustituyeron los informes existentes que señalan a los responsables del caos electoral del 9 de marzo en la capital. Ella hace referencia al expresidente Manuel Zelaya Rosales y a la ministra de Defensa y hoy candidata de Libre Rixi Moncada. Aunque la consejera presidenta del CNE sostuvo que esa reunión se llevó a cabo este miércoles 19 de marzo, la reunión, Mel, con el jefe del Estado Mayor Conjunto, la fuente había adelantado a El Heraldo que en realidad el expresidente ingresó a la oficina de Roosevelt entre las 5 y las 6 de la tarde y estuvieron reunidos hasta la medianoche del miércoles 12 de marzo. La fuente explicó que para evitar que la gente asignada al Estado Mayor viera la llegada de Manuel Zelaya, despacharon temprano a todo el personal. Tras esa reunión y solicitar cambios en el informe final, Roosevelt ordenó que no se entreguen y que desaparezcan. Incluso expresó, renuncia uno o renunciamos todos. Cuando se tocó el tema de la presión social por el desastre en la entrega de las maletas electorales. Hasta el momento el Ministerio Público no ha presentado ningún requerimiento contra ningún militar, ni contra ningún civil, dejando en el ambiente la duda si realmente existe un compromiso ético de defender los intereses de la sociedad y del sistema republicano. Sin embargo, fuentes allegadas a la Fiscalía aseguraron que se preparan requerimientos fiscales para altos funcionarios del CNE, incluyendo a los consejeros. No quiero decir nada de lo que una fuente me dijo ayer en la noche, que me preocupé también, porque no es contrastado esa noticia. Entonces vengo esta mañana y le envío un mensaje. Pero Renato, es que ese gobierno lo que no quiere son elecciones. Vamos a ver, terminemos con esto. Porque le puse un mensaje a Cosette, dije yo, debo estar preparado mañana y saber qué está pasando. Y le pregunto, ¿qué está pasando, Cosette? Y me responde, buenas noches. En lo que yo visualizo, un riesgo enorme para nuestro país por un proyecto definitivamente político-militar. Caramba, digo yo. Y me remite a ese artículo del Heraldo. Aquí fue donde leí ese artículo del Heraldo. Pero hoy le envié un mensaje al general Roosevelt, para atar cabos y entender todo esto. Lo saludo, buenos días general, y luego le pregunto, ¿leyó esta nota? Lo remití al artículo del Heraldo y me responde, buenos días, me dice, un gusto saludarle, no la había leído, leí lo que expresó la abogada Cosette en un ex, pero nada que ver, ella está conjeturando cosas basadas en información que seguramente le pasan y genera sus hipótesis cerradas. Para empezar, nuestra institución tiene únicamente una relación de apoyo con el CNE, no de subordinación. La expresión puestos a disposición del CNE significa brindar apoyo al CNE para el transporte, custodia y vigilancia del material electoral. No lo hizo. El martes ella no solicitó, según nota, una especie de informe sobre las incidencias para este viernes. Y ayer trabajaron en eso todos los encargados de la supervisión y jefes de rutas departamentales en el Estado Mayor Conjunto. Quizás se refería a eso, dice. Respecto a responsabilizar a alguien, no podemos hacer eso. Sí hicimos nuestras investigaciones, pero no debemos responsabilizar a alguien, ya que está el Ministerio Público realizando las investigaciones. A mí me tomaron declaraciones y a 10 oficiales más de las Fuerzas Armadas. Nosotros hemos sido abiertos y transparentes en este caso, ya que todo lo que nos correspondió lo hicimos de manera profesional. Creo que debemos finalizar con este tema y que sea el Ministerio Público que busque e identifique al o los responsables y deduzca las responsabilidades. Ok, general, gracias. Y eso de cambiar los informes después de una visita de Mel, y con esto termino, le digo. Y me responde, totalmente falso. Ni tampoco, termino, abogado. Totalmente falso. Ni tampoco me he reunido con ellos. Ayer nos reunimos con la señora ministra, el gerente del IPM y empresarios de Arcos, empresa cementera donde IPM tiene acciones, y tocamos el problema del cemento por la competencia desleal que hay en el país en cuanto a este rubro.
Bueno, y le agradezco porque me dice a sus órdenes, y si usted gusta, cualquier inquietud que usted tenga o duda, las puertas están abiertas para informar al pueblo hondureño. Bueno, pues nos encontramos con este panorama, Sombrío. ¿Qué piensa usted, presidente? Es que yo voy a dejar que estos líderes nuevos... ¿Que los nuevos? Opinen, y yo después voy a opinar. ¿Don Roberto Ramón es nuevo? Que nació primero que nosotros es otra historia. Es mal dicho, sí, de verdad. Sí. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo pienso que hay que recordarle al general que su puesto es transitorio, que no es permanente, que solo va a estar un tiempo ahí, y que toda acción que él está haciendo en este momento, si no lo hace de manera correcta, va a tener consecuencias a futuro. Que no debe, el simple hecho porque le ayudaron en una operación, cuestiones así, sentir un agradecimiento enorme. No, yo creo que él sabe cuál es su función como militar, sabe cuál es su función constitucional, sabe que la institución castrense no es de él, es de todos los hondureños, y que debe mantenerla bajo un estricto respeto. Creo que él debe dejar un poquito a un lado, no un poquito, totalmente a un lado la parte política y dedicarse a hacer su trabajo. Mire, aquí hubo un intento, un boicot de que no hubiesen elecciones internas y primarias. Al ver que el pueblo hondureño, aún así, a las 2, 3 de la mañana, votando al día siguiente, dando un claro ejemplo de democracia, no pudieron concretarse el boicot que ellos mismos habían planificado. Hoy, bajo el librito de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, van a pretender perseguir a la clase política. Y no solamente a los políticos, a los periodistas. Van a empezar a querer callarlos. Eso está en el librito, ya pasó antes. O sea, no hay que tratar de ponerle esconder la verdad, hay que decirla. Esta gente se quiere quedar en el poder y va a buscar la manera de cómo quedarse. Y le vamos a decir algo, no lo vamos a permitir. Los hondureños que tenemos 3 dedos enfrente, no vamos a permitir de que cualquiera se pretenda perpetuar en el poder bajo mecanismos no democráticos. Que quede claro. María Antonieta. Bueno, bien conveniente y bien prudente el general cuando dice, miremoslo, dejémoslo ahí, no sigamos con esto. Quiere minimizar lo sucedido el 9 de marzo. Y el pueblo hondureño... No dice eso, que dice que el Ministerio Público investigue. Sí, pero lo quiere minimizar. O sea, dejémoselo al Ministerio Público. Mire, si el Ministerio Público fuera efectivo, como lo fue en cadena nacional, para atacar a un precandidato, fue efectivo para poner inmediatamente las fuerzas del orden para que dieran un seguimiento, una llamada de una denuncia en el proceso electoral, y no fue efectivo para ir a rescatar las maletas electorales y meter presos a esos que andaban ruleteando con la maleta. Una falta de respeto al pueblo hondureño. Quieren seguir jugando con el pueblo hondureño, y el pueblo hondureño no es chabacán y penco. Discúlpeme, es más informado. El pueblo hondureño está ya cansado de ver cómo se manipulan las instituciones al servicio de un partido político y de una familia que está ávida de poder, está emborrachada, pero quiere seguir perpetuando en el poder. Las Fuerzas Armadas tienen su rol constitucional. Aquí llueve, truena, relampaguee, las Fuerzas Armadas tienen su rol constitucional, artículo 272 de la Constitución de la República, donde lo dice claramente, la custodia. Cuando el Consejo Nacional, desde el momento que sale la maleta del Consejo Nacional Electoral del CLE y se le entrega a usted, usted es el encargado de custodiarla. ¿Qué significa custodiarla? Protegerla, salvaguardarla, transportarla, llevarla al lugar del destino. ¿Cuál es? El centro de votación, independientemente de cuál sea el medio, porque usted la puede llevar en bus, en camión, en burro, caminando, en patineta, como sea, pero la obligatoriedad la tenían las Fuerzas Armadas. Ahora, no podemos esconder lo que hay aquí atrás. Son escenarios del caos, escenarios de crisis que quieren generar a lo interno para debilitar el Consejo Nacional Electoral, también a lo externo para poder ponerle miedo al pueblo hondureño y de esta manera crear una crisis. ¿Y qué consiguen con debilitar el CNE si ese fuera el caso? Bueno, el debilitamiento de las instituciones es el golpe al Estado de Derecho y traer la constituyente, llamémoslo porque es un Estado fallido. No funcionan las instituciones, no funciona el Congreso Nacional porque seguimos parados, no funciona la Corte Suprema de Justicia, no funciona la Secretaría de Estado. Pepe Lobo conoce muy bien a Mel. ¿Cree usted que estos escenarios que narra María Antonieta
se estén planificando. Me cuesta creer, presidente, realmente me cuesta creerlo, pero usted conoce a fondo a la familia Zelaya, y especialmente a Meli. ¿Cree que se esté planificando eso? Parte de que somos coterráneos y todo lo que usted quiera. Yo recuerdo que yo era candidato el 2009 del Partido Nacional. Y Renato, antes de dar mis reflexiones, me gustaría a mí que Lucecita ponga el artículo 272. 272. Para que la gente lo... 272 constitucional. Aquí está, y creo que usted lo tiene ahí. Sí, va a venir de producción va a venir. 272. 272 constitucional. Para que lo leamos letra a letra. Este programa es muy visto, y que no crean que es una discusión política, sino que ahí está el artículo constitucional. Y voy a relatarle un poco la historia, espero no quitarle tiempo a estos distinguidos compañeros. El primero que se va a molestar es don Carlos Urbizo, si nos extendemos mucho y no le hacemos paso. Y con ese hombre no me meto. Pero le mandamos besos y abrazos. Sí, sí. Ya va a aparecer en segundos, en pantalla, el artículo 272, con la lectura del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Por favor, compañeros en el estudio, me acercan el monitor para que el presidente lo tenga aquí. El artículo 272 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas son una institución nacional de carácter permanente, pero literalmente dice, vamos a ver el 272, aquí lo tengo. Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Cooperarán con la Policía Nacional en la conservación del orden público. A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, yo creo que es lo que usted quiere, este párrafo. A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, el presidente de la República pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Consejo Nacional Electoral desde un mes antes de las elecciones hasta la declaratoria de las mismas. Aquí está el párrafo que quiere el presidente. Claro, o sea, si usted lee mire el artículo y nos enredamos, pues que queremos. Así es. Porque el artículo constitucional es claro. O sea, ahí me dicen a mí no, que ¿por qué el CNE? Si el CNE lo que hace es que le dice aquí están los materiales. Así. Y puede poner 1000 pretextos o lo que sea. Pero si el CNE no pone a su disposición los materiales, tenían que haber hecho ellos una denuncia pública, si se quiere decir así, diciendo no me dan los materiales. O sea, sí los dieron. Yo miré a un reportero internacional, por cierto, que estaba con un bus que estaba detenido con un militar custodiando maletas electorales. Entonces Renato definitivamente le busque por donde le busque. El responsable de garantizar el libre ejercicio de los hondureños se llama Fuerzas Armadas de Honduras. Nadie está obligado a obedecer una orden que no sea legal o constitucional, nadie, ningún funcionario. ¿Y cómo es que las Fuerzas Armadas, si el CNE les dice algo que es diferente al mandato constitucional que tienen, van a salir con pretextos? Ahí no hay para dónde. No le busques querer enredar las cosas. Sí. Lo que le faltó al CNE es ser más agresivo desde el momento que la urna no se instaló a las 7 de la mañana en Tegucigalpa, en San Pedro Sula. Bueno, siento yo que le faltó ser un poco más agresivo porque se instalaron 11 de la noche en la Kennedy. Sí, no, por eso le digo, pero es que al final aquí se pretende enredar, que buscar responsabilidades. Ya están dadas. Y la rumbe tiene que ser requerido. Hombre. Las funciones en el proceso están dadas, pero las responsabilidades también. O sea, hay cosas que no. Y ahí le cuento después lo que vivimos el 2009, para que vea que hay una similitud. ¿Qué está diciendo papi a la orden? Disculpe que lo interrumpe. Sí, X lo posteó el día de ayer a las 11 de la noche.
Tito Asfura, el respeto a la voluntad popular del pueblo es democracia y está en riesgo. La consejera presidente del CNE, Cosette López, lo advirtió, porque no pudo con la votación 2-1 de los otros consejeros. Ahora se pretende violentar la voluntad del pueblo hondureño y esta incertidumbre no se puede permitir para las próximas elecciones generales. De acuerdo y total apoyo, Cosette López, firmes por Honduras. El respeto a la voluntad popular del pueblo es democracia. Y está en riesgo, está en riesgo. ¿El qué está en riesgo? ¿El respeto a la voluntad popular del pueblo o está en riesgo la democracia en este momento? ¿Cómo lo entienden ustedes? El respeto a la voluntad popular del pueblo es democracia y está en riesgo. La democracia, según el candidato del Partido Nacional de Honduras, la democracia hondureña está en riesgo en este momento. Cada 4 años estamos en riesgo. La consejera presidenta del CNE, Cosette López, lo advirtió, porque no pudo con la votación 2-1 de los otros consejeros. Ahora se pretende violentar la voluntad del pueblo hondureño y esta incertidumbre no se puede permitir para las próximas elecciones generales. De acuerdo y total apoyo, firmes por Honduras, dice Narri Asfura. Yo le voy a decir una cosa, el problema en sí es que esta es una nebulosa horrorosa. Aquí realmente yo me pregunté, ¿por qué se contrató por el CNE unos busitos? Si siempre ha sido, todos lo conocemos desde hace años el proceso electoral, que lo han manejado los camiones de las Fuerzas Armadas. Ya le habían dado un dinero, tengo entendido, a las Fuerzas Armadas, 54 millones, algo así. Entonces, en función, ahí empieza un pequeño lío. De ahí la irresponsabilidad de las Fuerzas Armadas, no los voy a acusar de que estaban metidos en este relajo de no haber puesto personas en esos busitos. O sea, realmente ellos están obligados a lo que usted dice, presidente, en ese artículo que acaba de leer Renato. Continuamos viendo esta mecánica, pero realmente nunca se está aterrizando en lo que se debe de hacer, que es la investigación. Es parte de un esquema de diferentes sectores políticos de Honduras para que esta crisis se mantenga constantemente y no haya un proceso. Yo siempre he pensado que el poder, ya lo vimos lo que pasó con Juan Orlando, ¿verdad? La reelección obligatoria, y terminamos mal. Ese es un problema muy grande. 2, si usted no está seguro y quiere seguir en el poder, tiene que crear la crisis obligatoria. Claro. Y de ahí, ¿cuál ha sido el esquema de muchas veces? Es gobernar con las Fuerzas Armadas y otras instituciones. O sea, al final, en mi opinión personal, siento que no va a haber proceso electoral. Si el gobierno se siente preocupado, aquí, el otro día lo dije en un medio, lo que puede suceder es una constituyente. Ahora, ¿qué hacer para que no se dé? Unirse entre todos los partidos de oposición, que ya no hay muchos, solo hay 2 en este momento, ¿no? Tengo entendido, ¿verdad? Que es ustedes y el Partido Nacional. ¿Usted por qué se excluye? No, yo no me excluyo, yo solo digo ustedes, pero al final lo que es el Partido Nacional, yo sí estoy preocupado porque yo siento que no van a haber elecciones y va a haber una constituyente, lo que usted decía. Es un eminente golpe lo que sucedió el 9 de marzo. Lo que pasa es que lo quieren, pues sí, entonces ¿por qué no se actuó? A prueba y error, correcto. Carlos Urbizo, ¿está escuchando usted esto? Palabras mayores, cuando hablan Roberto Ramón, que es un experimentado político, que conoce el teje y maneje de la política y el carácter y comportamiento de los políticos de su partido y de la oposición, cree y está convencido que se va a crear anarquía en el país, un ambiente de confrontación y que no van a haber elecciones y que lo que se pretende es una constituyente y una gobernanza político-militar. Óigame, pero es que lo estaba diciendo Cosette López, cosas para preocuparse pero no para amedrentarse. ¿Qué piensa Carlos Urbizo? Muy buenos días a todos nuevamente. Bueno, como ustedes saben, yo no soy político tradicional. Yo tengo 25 años de haber sido marginado del Partido Nacional. Y una prueba de que no soy político tradicional es que no me quedé por ahí de chofer o de vigilante o algo así por el estilo para seguir en política. Es más, te voy a decir, tan marginado estoy
Y no estoy resentido, señora Mejía, absolutamente. Si es político, yo no tengo control sobre todo eso. Yo solo tengo control sobre lo que yo hago. Entonces, ni siquiera me han pedido contribuciones durante todas las campañas que ha habido. Y tengo que dejar eso claro. Tampoco ando buscando yo ninguna cuota de poder, ni nombramiento, ni tampoco refugio ni protección por delitos que no he cometido. Absolutamente ninguno. ¿Cuál es el problema en Honduras? Que solo hablamos de los efectos de lo que ocurre y no de la causa. ¿Qué democracia vamos a defender si no existe? ¿Cómo va a existir democracia cuando hay dueños de partido, que son, de movimientos, perdón, que son los que eligen a los diputados y los diputados eligen a la Corte Suprema de Justicia? Por eso es que terminamos con un sistema presidencialista, que aunque no tenga mayoría, como Mel Zelaya ahorita, que es presidente de facto, no tiene mayoría en el Congreso, sin embargo, ha logrado inclusive imponer a un presidente del Congreso. ¿Por qué? Porque un presidente no tiene que ir a hablar con todos los diputados y convencerlos de nada. Solo tiene que hablar con los cabecillas. Con el cabecilla del Partido Nacional y con el cabecilla del Partido Liberal, quien quiera que ese sea. Así que no tenemos nada que defender, más bien tenemos por construir una democracia que respete los derechos individuales, la libertad individual y la soberanía popular, que nunca le hemos tenido en 203 años. Muchos me han oído ya lo que estoy diciendo, pero hay que repetirlo hasta que lo logremos. Entonces, yo no sé quiénes son culpables, pero sí sé quiénes son responsables, y eso está a la vista todo. Los magistrados o los concejales del Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Defensa, esos son los responsables y tienen que irse, tienen que renunciar, que venga gente nueva, capacitada, que recupere poco a poco la confianza del pueblo hondureño para que pueda llevar a cabo las investigaciones y siga su curso cualquier acción que se tenga que tomar. El pueblo no tiene que estar metido en todo esto causando una serie de zozobra, de incertidumbres, de temores, etcétera, etcétera. El Estado hondureño, tenemos que reconocerlo, aunque nunca se habla de esto en ningún programa, ni en los debates públicos, es un Estado disfuncional. ¿Qué quiere decir? Que no funciona para el bienestar del pueblo hondureño, ni política, ni tampoco económicamente. Por eso es que tenemos estos grandes desequilibrios y da paso pues a teorías, a todas estas sistemas exóticos como es el socialismo, ¿verdad? Del siglo XXI o la versión que pueda querer aquí Mel Zelaya. De manera que tenemos que hablar de raíz. Este sistema es antidemocrático e inconstitucional. Y hay que aclararlo. Y aquí, pues, estudiosos que busquen el artículo 37, 44, 45 y 64 de la Constitución y pónganlo en pantalla y lo discutimos. Don Carlos, venimos aquí a hablar de la... Don Carlos, no, usted tiene toda la razón. Y creo que la tiene, pero es que ya lo hemos hablado con usted, pero creo que en la coyuntura actual, si bien es cierto eso que plantea usted, es un problema estructural que tenemos que resolverlo. Correcto. Pero en la coyuntura actual tenemos otro problema. Esto que están planteando aquí connotados dirigentes nacionalistas. Pero don Carlos fue presidente del Comité Central. Que inclusive no creen... Hace 26 años. Que inclusive no creen que habrán elecciones. Presidente, permítame un segundito. Renato, Pepe. ¿sabe qué me gustaría a mí? Sí. Que poder contarle a usted, a los amigos, al pueblo hondureño, lo que yo viví como candidato. Primero como aspirante y después como candidato del Partido Nacional en las elecciones internas, que supuestamente eran el 2008 y que fueron el 2008, y además de eso, ya como candidato presidencial. Disculpen. Me gustaría que me permita, voy a tratar de ser lo más breve posible. Vamos a escucharlo. Pero, presidente, solo voy a meterle para su análisis. Lo que dijo Papi en su Twitter, que es importante destacarlo, que es lo que está sucediendo ahorita, que es la divulgación de las actas que están en escrutinio especial. Eso también peligra. Esa crisis, esa incertidumbre que está generando ahorita, que no se pueda mover el sistema precisamente por la mala decisión que se tomó aquí. Yo recuerdo aquí, sí, usted lo tiene aquí, sí, tal vez yo se lo mandé a Carlitos y tal vez lo pasamos porque es importante decirlo, porque el Partido Nacional siempre se opuso previendo estos escenarios. Ahora bien, supongo que el consejero Marlon Ochoa sí previó este escenario y tiene una solución para esto, porque hoy hay un retraso garrafal
en el tema de la divulgación, y es importante dejarlo plasmado en la mesa. Tal vez lo pase el video, ya lo tenemos donde listo. Lo dijimos, aquí en este programa, estuvieron los 3 consejeros, vamos a escucharlo, donde se había puesto en la mesa de discusión esa decisión que hoy por hoy está afectando la divulgación de las actas, creando incertidumbre en la oficialización de los resultados. Nos están diciendo, inclusive Ana Paola Jolo dice que los resultados, un momentito don Carlos, que los resultados se van a dar tal como establece la ley en 30 días. Claro, pero uno dice, pero ¿cómo? Si persiste ese retraso. ¿A qué nos remite la diputada María Antonieta Mejía? Escuchemos, por favor. La propuesta que está sobre la mesa del Consejo Nacional Electoral implica que podría haber miles de actas legalmente válidas de conformidad con el artículo 269, que en ninguna parte establece el biométrico. Podría haber miles de actas que no se divulguen. Es decir, que en ese primer corte podríamos tener 5.000 actas, pero si solo 500 vinieron con el dato del biométrico, sí, nos quedaríamos sin 4.500. ¿Qué va a provocar eso? Un caos, anarquía, que voy a provocar una situación en la cual puede haber miles de actas válidas según la ley, y las voy a retener por eso hasta que vengan las maletas, porque esa es la propuesta. La propuesta es que estas actas sean retenidas esa noche y se revisen hasta que vengan las maletas. Me parecería impresentable estar frente al pueblo hondureño, frente a los partidos políticos que van a tener el mismo acceso a las actas en crudo, tener 6.000 actas, por ejemplo, y solo estar divulgando 900. Me parece que puede quedar caos, además que desdice la naturaleza del TREP. De nada nos va a haber servido el TREP únicamente para hacer el escrutinio general, pero no puedo darle ese énfasis a los resultados preliminares sin la infraestructura correcta, como digo. Bueno, es lo que advertía Cosetti y lo que está sucediendo hoy, 28.826 actas sin divulgar. Y esto suma la preocupación porque el proceso electoral no solo fue el 9 de marzo, es que tiene que esperar el resultado final, que es el 9 de abril, con la divulgación oficial por parte del Consejo Nacional Electoral, hasta el 2-1, en el Pleno. Ana Paola y Marlon. Lo decidieron ellos, y se les advirtió, se les dijo el escenario. Ahora que quisiéramos preguntar, y como pueblo tenemos derecho a escuchar a los consejeros, es cuál es la respuesta que le van a dar al pueblo hondureño, porque es tan fácil decir de fraude, pero ellos ya sabían que esto se avecinaba. El escrutinio especial, las actas sin divulgar, también generan incertidumbre en la divulgación oficial de los datos. Renato, después de la lideresa, porque no puedo, pero quiero explicar, porque quiero tirar luces a este tema. Vamos a ver y a escucharlo. Y después la pausa comercial. 2008. Elecciones internas estaban programadas para noviembre, el último domingo de noviembre. Vinieron aquellas inundaciones en la costa norte y salió Merkel, el presidente de la República, diciendo que las internas no se podían dar, pues porque las Fuerzas Armadas, dijo el general Vázquez, estaban cansadas. Eso fue... ¿Se acuerda? Me acuerdo de eso, sí. Bueno. Sí. De ahí viene... Y el estratega que yo tenía me dice, mire candidato, para bailar se ocupan 2. Dígale a Mel que cuando quiere las elecciones, que está de acuerdo con que las posponga, pero diga que para cuándo las quiere. Entonces hablé con Mel, le digo, bueno, ¿y cuánto querés? Pues 2 semanas, no hay problema, está bien, hagámoslo en 2 semanas. Y se hicieron esas elecciones internas en mediados de diciembre. No en la fecha que no en la fecha planificada. Así es. Bueno, como el mes de marzo del 2009 me invita a mí a cenar el general Romeo Vázquez. Y mi sorpresa es que el que estaba allí era el presidente Zelaya, también invitado a la cena. Y empezamos a platicar. El general Vázquez viene y le dice a Mel Zelaya, así, de frente a todo color, mire presidente, le dice, a usted lo queremos mucho, a usted lo respetamos, pero yo quiero que usted sepa que los militares hemos sido formados en respetar la Constitución de la República. Y si tenemos que escoger entre el cariño a usted
y el respeto a la Constitución, entre el cariño y el respeto, le dijo a usted, y la Constitución de la República, vamos a escoger la Constitución de la República. Nos vamos a ir a respetar. Palabras de Romeo Vázquez, Amel Zelaya. Amel Zelaya. Porque así fuimos formados, dice, y de ahí no nos salimos. Antes de las primarias e internas en el 2008. Después de las internas. Ya cuando estábamos... ya después de las internas fue eso. Pues ya no, si era en la recta ya. Eso fue como en marzo del 2009. Bueno. Ahí como en abril, mayo, por ahí, me llama un colega suyo. Me dice, candidato, fíjate que quiere hablar con usted el presidente Zelaya. A Raúl Valladares lo llamó. No, yo no dije eso. Yo no sé por qué se me vino a la cabeza eso. Sí. No fui yo. Ahora confírmelo. Ya va usted. Bueno, entonces me dice, ajá, Porfirio, ¿cómo estás? Bien, presidente. ¿Y vos qué tal estás? ¿Cómo te va? Mira, quiero que nos arreglemos, pues. Y me perdona la palabra del pueblo hondureño. Le digo, ¿y qué putas vamos a arreglar si a los candidatos de los partidos estamos electos y vamos a elecciones en noviembre? Así es. ¿Verdad? Bueno, así que aquí no hay más arreglo, le digo, que las elecciones. Pero te tengo una propuesta. Y nos reunimos en San Pedro Sula, los dos nada más, en casa de un buen amigo. Ajá, le dije, ¿qué es lo que querés? Reelección. No hay problema. Nosotros hemos encuestado y el pueblo hondureño dice que sí, la reelección, pero no la tuya, Leo, sino que la reelección. Porque miran esto como que les conculgamos un derecho al no permitirles de si quieren reelegir o no reelegirlo. Así le digo que esa encuesta se gana. Ponemos una urna en las elecciones generales y hacemos ahí una consulta al pueblo hondureño y te garantizo que gana y vos sos candidato para la próxima, ¿verdad? Seguramente. Pero ya está ya macanudo, está bien, vaya pues que no sé cuándo. Bueno, en la noche lo escucho en presidencial ya con otro discurso. Ya con otro discurso, ¿verdad? Así fue el proceso ese, Renato, lleno de que invitaba a las fuerzas vivas a la casa de gobierno, que no sé cuánto, que esto, que el otro. Pero al final llegamos a las elecciones. Llegamos a las elecciones. Pero antes de eso, y ojo para estos líderes políticos y lideresas que pongan las barbas en remojo. El 2005 yo era candidato, también del partido, y espero no cansarle con esto, pero creo que es interesante lo que está contando. Porque se puede prever. Usted lo que nos está diciendo es que a Amel no le gusta solo estar gobernando 4 años, sino que intenta siempre duplicarlo. Pero para estos jóvenes, miren, el 2005 yo era el candidato del Partido Nacional también. Bueno, a las 3 de la mañana creo que fue, recibo una llamada de un personaje, amigo mío. Mire, candidato, que el sistema se cayó. Fíjate bien, el sistema se cayó, dice. Le digo, pues qué jodida. Bueno, resultado de las elecciones, Mel gana las elecciones. A las 5 de la tarde del día de las elecciones sale Frank Almaguer, que estaba aquí representando la OEA. Yo felicité a las consejeras electorales porque no dejaron que ningún internacional ni nada se metiera al Consejo Nacional Electoral en las del 2021, lo cual fue positivo, ¿no? Hombre, cuando Almaguer habla, recuerda que él había sido embajador aquí, y con ese respeto que le tenemos a los gringos, que si un gringo es curandero, pero dice que el cura Roberto Ramón le creemos, pero si un especialista aquí dice no le creemos. Problemas ya culturales por temas que todos sabemos. Bueno, ahí viene resultado del 2005, fíjese bien, 1.800 urnas
desaparecidas. ¿Ah? ¿Y por cuánto me gana Melamé? Creo que 50, dijeron. Pero era un poquito y nos sentamos los dos y nos pusimos de acuerdo que como la presencia electoral había sido muy poca, le digo, pues bueno, que te suban, pero que me suban a mí también, pero no vas a llegar al millón, le digo. Entonces salió con 900 y pico de mil, pero bueno. Total, mi amigo, que se las dejo allí. ¿Verdad? Mel va a tratar de estorbar las elecciones. Y si los militares que están hoy, que yo en una ocasión hablé con el general Roosevelt, o sea, casual, un encuentro ahí, y me dijo que ellos no iban a violentar el rol de la institución armada. Ellos garantizaban que iban a haber elecciones, que no se iban a meter al lío. Pero bueno, yo se las dejo ahí, porque también me gustaría, quizá después de su pausa, para no interrumpirle, hacer algunas recomendaciones que creo que podrían ser muy oportunas para este proceso. En las circunstancias que nos están narrando, de que Mel va a obstaculizar las elecciones. Cuando usted emplea el verbo obstaculizar, debo entender que me está diciendo impedir, para que diferenciemos bien el significado de los verbos. Obstaculizar es una cosa, impedir es otra. ¿Cuál es el verbo que usted francamente quiere dejarnos para que reflexionemos? ¿Obstaculizar o impedir el proceso? Mire, yo no, usted está como una enfermera que tengo yo que me dice, ¿cómo siente el dolor del 1 al 10? Me dice, no, le digo, dolor, le digo. Dolor. Mire, Renato, lo que va a pasar es que Mel va a tratar de quedarse. Sí. A través del caos. Él va a buscar la forma. Claro. Él va a buscar la forma de quedarse ahí en el gobierno. Si es que no participó en las primarias ni siquiera. Sí, pero es lo que le digo, van a tratar de impedir el proceso. Van a hacer un relajo, quizás cierren el Congreso, que van a querer sacar a las concejales cuando sabemos que no son responsables. Los responsables es la institución armada, no los concejales. Independientemente de las reflexiones políticas que señala mi buen amigo Carlos Urbizo, que eso podemos... quiere meter preso a todos los candidatos. Podemos en otro momento. En este momento lo que todas las fuerzas políticas en la oposición debemos hacer es ponernos las pilas a vigilar el proceso. ¿Sí? Renato, ¿qué haría yo? Y fíjate que Coser lo dejó entrever. 1, vamos a lo básico. A la M... que la huella, que la cosa, que la otra, y vámonos al acta únicamente con los representantes de los partidos, porque allí no va a haber manipulación si los partidos se organizan bien. ¿Y el escrutinio? Por lo menos nosotros, yo le hablé con Tito y voy a trabajar y voy a convencer a Roberto Ramón, y sé que lo va a hacer también, y a todos los amigos, porque con conspiraban todos los lunes. Mire, cuando yo era candidato, todos los lunes nos reuníamos en la casa de él. Ahí doña Sara nos atendía de primera. Óigame, salía bajado yo. Salía bajado. Porque eso era terrible. 20 líderes políticos grandes ahí. Mire. Usted proponiendo que nos olvidemos de la tecnología y que las elecciones del 30 de noviembre la hagamos de la manera más simple. Más simple. Teme a la tecnología. No cree en esta empresa Smartmatic, Pepe Lobo. No les creo a nadie, a ninguno de estos, hombre. Mire, porque es la forma de manipular. Que me digan a mí, ay no, que las elecciones, ¿cómo es que dicen? Que no son presenciales, sino que... Virtuales, que no sé cuánto, que esto, que el otro, que con eso del dedo. Ajá. ¿Verdad? Eso más bien son cosas que están metiendo ellos tratando de distorsionar el proceso. Claro. Ese es su fuerte. Entonces vámonos a lo básico. Después de la pausa le pido la palabra, por favor. Sí, se la vamos a dar, no se preocupe, don Carlos. Ay, Pepe. No, me encantó mucho tu relato y es precisamente prueba lo que yo estoy alegando de la falta de democracia. Porque aquí está. ¿Cuándo se ha conocido que ha habido grandes reuniones de alto nivel en favor del pueblo hondureño?
siempre es a favor de los partidos y los protagonistas de esos partidos, nunca a favor del pueblo hondureño, si no el pueblo hondureño no estuviera así. Y eso que acaba de relatar Pepe, ¿verdad? El presidente Pepe, ¿verdad? Es una demostración de la disfuncionalidad del sistema. Óigame, ¿cómo es eso de que, bueno, mira, la afluencia de votantes fue poco, elevaste tú, me elevo yo, pero no pasé del millón? Óigame, se han burlado del pueblo todo el tiempo y lo que sucedió el 9 de marzo es una prueba más de esta burla. El pueblo no fue heroico, fue víctima como lo ha sido por 203 años. Así que, con este sistema disfuncional, ¿qué podemos esperar? Más de lo mismo, se van a poner de acuerdo. Mire, expresidente del Comité Central. Sí, señor. Recuerde que yo lo sucedía a usted. Sí. Yo entré cuando usted salió. Un buen líder. Sí. Pero es normal que pelee. ¿Cuál es el mensaje que le envía para ir a la pausa? Pero que él es peleón. Que se relaje. Yo lo que digo es que entendamos, ¿vale? Los nacionalistas ya tenemos un candidato, Tito Azul. Pero ya estuvo. Ya Leonel Núñez, que estaba con doña Ana, con quienes compartíamos los miércoles sacando algunas reflexiones. Ya pasó, y ahora tenemos un candidato, si es Renco, si es aquí, si es allá, pero es el candidato nuestro. ¿Hable o no hable? Entonces, y entonces Renato. Es por señas que habla. No importa, pero es el nuestro. Entonces viene. Por acciones. Por acciones. Entonces viene Renato, y ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a lo básico. Así como hacemos en agricultura, ya no siembro, me dedico a ganado únicamente, pero digamos, ¿qué hacía uno? Que le llegaba uno, que mire que póngale esto, que llegaba el otro, que mire que póngale esto. Entonces, Renato, perdóneme, pero tanta papada le ponía, que al final más bien generaba entonces les decía a mis hijos, volvamos a lo básico. Y yo quiero resaltar en este momento que en cualquier otro país democrático, con una democracia madura, sería escándalo lo que un expresidente a 7 u 8 meses de un proceso eleccionario general está diciendo, como es el caso de Porfirio Lobo, diciendo que un expresidente de la República, esposo de la presidenta actual del país y asesor presidencial, el primer caballero, va a obstaculizar el proceso electoral porque él quiere quedarse en el poder. Pero le pregunto yo, pero es que ni siquiera participó en la primaria, ¿cómo se va a quedar en el poder? A menos que haya un autogolpe. ¿Quién se reúne con las Fuerzas Armadas? Permítame. ¿Usted cree que los políticos van a resolver esto? Solo las calles, el clamor del pueblo, el reclamo del pueblo lo puede resolver. Lo que está diciendo Porfirio Lobo Sosa, expresidente, insisto, tendría conmovida a la sociedad en un país con una cultura democrática un poquito más madura. Un exgobernante, solo permítame, don Carlos, un exgobernante que está diciendo, ese hombre que está en casa presidencial, que es el esposo de la presidenta, que es asesor de la presidenta y que fue presidente, va a impedir el proceso electoral de noviembre porque su objetivo es otro. Gravísimo, gravísimo. Me están diciendo que el Ministerio Público quiere intervenir de urgencia. Solo permítanme, vamos a la pausa primero y luego el Ministerio Público, porque, ¿saben qué? Si no, me van a ayudar ustedes a pagar toda la publicidad que hoy dejemos de pasar. Le vamos a prometer. Si están dispuestos a eso, yo con mucho gusto me tomo las 2 horas. Le vamos a prometer. Esta es empresa privada y además la sangre de estas empresas es la responsabilidad, objetividad y los anuncios. Así es. Si no... Le pido la palabra después de la pausa. No se la dé. Ya se la dimos, dice. Vamos a la pausa. Tiempo nos hace falta. El tráfico es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Buenos días, a esta hora de la mañana información importante, información del tráfico vehicular. Una de nuestras tomas aéreas a inmediaciones del Estadio Nacional, como usted puede observar, un tráfico bastante fluido, así que es una excelente opción para que usted pueda circular. Nuestra otra toma la tenemos ubicada aquí en el anillo periférico a la altura de la colonia Altos del Trapiche, donde podemos observar que hay un tráfico lento pero que a la vez pues está un tanto fluido.
y en el caso del carril que se dirige hacia la salida a Oriente, el sector de Vía del Sol, un tráfico bastante rápido, bastante fluido, así que estas son excelentes opciones para que usted pueda circular. Hasta acá la información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Ismael Ochoa escribe a través de X: la mayoría de votos en el Partido Nacional se debe al voto duro de sus partidarios. Sin embargo, en las generales es el pueblo hondureño que sale a elegir sus autoridades. No dudemos que la próxima contienda electoral estará bien reñida. Obviamente las telenovelas estarán a la orden del día. Fidel escribe: el Partido Nacional nunca murió, en la superficie parecía letargado, la efervescencia estaba y está en los corazones azules, el ego, los intereses y el negocio de culpas de la dirigencia del partido, pero el gigante azul está listo para volver al poder de la nación. Cuestionen el origen del 9 de marzo, el ejército es el encargado de todo lo relacionado con las elecciones, resguardo, transporte y demás de las elecciones, urnas. 272 constitucional, tuvo que haber una notificación al CNE de parte de las Fuerzas Armadas que no tenían la capacidad de transportar. ¿Qué dice la Constitución de las elecciones? Artículo 272 y la Ley Electoral, artículo 318 son claras. La organización y logística electoral son responsabilidad exclusiva del CNE. Delegar funciones no implica transferir responsabilidades. Culpar a otros es desconocer la ley. Andy escribe: no, los vestigios del Partido Nacional continúan cavando una tumba cada vez más profunda. El desempeño de COSED lo confirma. Bueno, María Antonia Mejía, mi amor platónico. Déjame terminar a mí la sección entonces. Gracias. Gracias. Redes sociales fue presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credi Oportunidad. El licenciado Yuri Mora, oficial de información del Ministerio Público, interviene en Frente a Frente para referirse. ¿Quién mencionó al Ministerio Público aquí? Yo siempre lo menciono. Lionel, abogado, creo que usted fue, ¿no? Sí, bueno, creo que... escuchemos lo que nos quiere decir el licenciado Yuri Mora. Adelante, Yuri. Muy buenos días, Renato, y buenos días a todos los invitados y al pueblo hondureño, que sabemos que todos los días se orienta, se educa y se informa a través de Frente a Frente. Justamente quiero referirme, Renato, a algo que mencionó la diputada María Antonieta Mejía con respecto a que el Ministerio Público, dijo ella textualmente, no fue capaz de rescatar maletas ni meter presos a quienes andaban con las maletas el día de las elecciones primarias e internas. Quiero mencionarle a la diputada y sobre todo al pueblo hondureño, informar y orientar al pueblo hondureño que rescatar maletas o transportar maletas el día de las elecciones no es responsabilidad del Ministerio Público. Hay una responsabilidad compartida entre el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas. Nosotros ya tenemos un catálogo bastante extenso de delitos electorales que a través de la Unidad contra Delitos Electorales se está trabajando. Nosotros investigamos y perseguimos delitos y actuamos en representación del pueblo hondureño. Tenemos la acción penal pública, pero no nos corresponde andar rescatando maletas el día de las elecciones. Ya todo el mundo tiene sus funciones en estos procesos electorales y la del Ministerio Público no es esa. Entonces quiero pues únicamente hacer esta aclaración, Renato, agradeciendo por supuesto que se me permita orientar e informar al pueblo hondureño con respecto a esto. Solo puedo hacerle una consulta que creo que el pueblo hondureño también la tiene que pendiente y se la voy a transmitir a través de mi persona. ¿El secuestro de la maleta electoral no es delito electoral? Discúlpeme mi ignorancia, sáquenos al pueblo hondureño, porque el que las maletas no llegan a su destino final y que sean secuestradas, ¿por quién? Todo el mundo ya sabe por quién. ¿No es delito electoral? ¿No está el Ministerio Público facultado para investigar quién secuestró las maletas electorales y las anduvo ruleteando por todo la ciudad capital, conociendo los baches de buen corazón? Discúlpeme, no juguemos con la inteligencia del pueblo hondureño, ¿verdad? Yo creo que ahí es importante
decirle al Ministerio Público que también investigue, no solo se quede corto, porque no digo yo que el Ministerio Público tiene la facultad de andar recogiendo maletas, no, de perseguir el delito, y el secuestro de la maleta electoral es un delito. No, y hay delitos en flagrancia. Así es. Eso era un delito en flagrancia que el Ministerio pudo inmediatamente actuar de manera inmediata. Así es. Porque el Código Procesal Penal se lo permite. Así que no, yo entiendo a Yuri Mora, que es director de comunicaciones, pero en el ámbito penal, el ámbito netamente jurídico, el Ministerio sí podía actuar de manera oficiosa al momento de ver esas maletas, al momento de ver un periodista que entra a un bus, saca una maleta y dice, mire, si yo quiero me la llevo. O sea, desde ese momento también hizo falta, porque el mismo fiscal dijo que iba a distribuir una cantidad de fiscales a nivel nacional para verificar que no se cometiera ningún delito. Entonces quiere decir que esos fiscales no hicieron su trabajo o realmente no lo mandó el fiscal general a los diferentes puntos. A mí me tocó abrir el portón a la fuerza. Yuri. Ejercer el sufragio. En ese sentido, sí lo estamos haciendo como Ministerio Público, pero no es responsabilidad del Ministerio Público andar rescatando maletas de las unidades del transporte público que las transportaban ese día, pero sí se está investigando quiénes son los responsables de estos atrasos, independientemente de cómo se ha dado el hecho. Perdón, respetamos, Yuri, respetamos el campo suyo. Es que no tenemos esa responsabilidad de andar rescatando maletas de los buses. Respetamos. Es una responsabilidad ya compartida entre el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas para trasladar de un punto A a un punto B todo este material electoral. Respetamos el campo de Yuri Mora. Lo respetamos. Gracias, Yuri. Y sabemos de que no es fiscal ni es fiscal general. Renato, por favor. Está bien. A mí me dijeron que podía intervenir cuando yo lo considero oportuno y no me gusta hacerlo. Pero yo quiero que regresemos al relato de don Pepe Lobo, que lo encuentro interesantísimo, lo escuché con mucha atención, Pepe, porque es historia viva. No es cuestión de rumor, no es cuestión de póstumo. Don Carlos, pero nos interesa también hablar del Partido Nacional, cómo salimos de esta elección interna, qué es lo que nos depara como partido político. Bueno, pero es que tenemos que aquí hacer. se ese tema sobre la muerte del Partido Nacional. No está muerto, está vivo, pero no puede saber él porque ya hace 25 años ya estaba exiliado. Así es el partido más fuerte de Honduras. No está muerto para nada. El Partido Nacional está vivísimo. Estamos listos para ganar entonces. Pero yo quiero regresar a la advertencia de don Pepe Lobo y que dijo Renato que en un país democrático, primero eso no ocurriría y segundo lugar sería un escándalo. Pero yo quiero decirle a don Pepe Lobo que escuché con muchísima atención, con mucho interés, su relato porque es histórico en vivo. No es que alguien escribió un libro después y dice, Pepe me dijo tal cosa, me dijo o la otra cosa. Y lo que debería escandalizarnos es el relato de don Pepe Lobo, precisamente lo que nos ha contado. Y por eso que no podemos tener confianza nosotros en que los políticos van a resolver este problema en favor del pueblo hondureño. Vamos a ver, Pepe dijo que él y Mel se pusieron de acuerdo para inflar los resultados, pero que ellos no iban a sacar más del 1.000.000 de votos. No es perfecta esa democracia, sí, hay que reconocerlo, esa democracia, que dos hombres se pongan de acuerdo. Solo quiero decirle lo siguiente. Entre los políticos. Está bueno ese vergueo. Bueno, es importantísimo, pero todas estas cuestiones que suceden en contra de la voluntad del pueblo hondureño pasan impunes, siempre ha sido el mismo caso, ¿verdad? Entonces, volvamos al tema, que usted dice, esa advertencia de don Pepe Lobo, de que va a impedir el presidente de facto que tengamos elecciones. ¿Cuál es la reacción nuestra? Entonces, prevenir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con los partidos políticos, jamás va a suceder eso. El pueblo hondureño tiene que ir a las calles. Don Carlos, quienes van a los procesos electorales son los políticos. La renuncia, usted es político. En el Consejo Nacional Electoral. Por más que usted diga que no es político, usted es político. No me interrumpa, por favor. Todo lo que ha querido y de cosas irrelevantes también. Don Carlos, pero que usted es político. Usted no viene a decir que no es político y es político. Los políticos no van a poder resolver el pueblo, para el pueblo hondureño, este problema. El pueblo tiene que salir a las calles como salió en el 2009. Y no lo va a hacer. No conozco ninguna otra ocasión donde el pueblo salió a reclamar sus derechos. Pero si no lo hace, pues
¿Se abortan las elecciones o va a suceder otro mamarracho como el 9 de marzo, como el 2021, como el 2017, como el 2013? Y va a seguir la misma historia para Honduras. Tenemos que hablar de las causas y cómo las resolvemos, no de los efectos que pasamos parchando y parchando y parchando, que es como un neumático de bicicleta que ya no aguanta más parchos, cuando le ponen uno sale el aire por otro lado. Esto es un desorden, un caos. La democracia no es desorden ni caos, es todo lo contrario. Entonces, aquí vamos a seguir con lo mismo, Renato, y hablando de los efectos y algunos rumores, pero la historia que acaba de contar don Pepe es elocuente y, como dicen, a confesión de parte, relevo de prueba. Pero que don Carlos me está corriendo del país, hombre, con la manera como se expresa, miren, metiendo que me vaya del país. Ordenémonos. Miren. Don Pepe no metió este problema. En el ambiente, no es Pepe, no es Pepe. Miren, en el ambiente y en los círculos políticos se maneja la idea que quieren imputarle algún delito a Cosette López y sacarla del Consejo Electoral. Miren, eso es peligroso. Si se van, que se vayan los tres, pues. Sí, pero ¿y por qué se van a ir? Pero... Los 5. ¿Perdón? Los suplentes. Con los suplentes. Sí, porque... Pero si se van contra Cosette, sería una descarada manipulación del proceso. No, estamos conscientes que la abogada Cosette ahorita está siendo la piedra de tropiezo de muchos malos hondureños que quieren entorpecer el proceso. Estamos y nosotros no lo vamos a permitir. Como Partido Nacional cuenta con todo nuestro respaldo, pero más aún cuenta con el respaldo del pueblo hondureño, que se lo dio el 9 de marzo, cuando vio la impotencia, vio la frustración de querer entorpecer el proceso y aún así no lo lograron. Pero ojo, si se van los tres, ¿van a llenar ese vacío o ese CNE? Va a quedar complicado. Va a quedar como un vacío. Va a ser borrón y cuenta nueva, inclusive se pueden ir los mismos, la cúpula militar, por el bien del esquema que les interesa. Así es. Que renuncie. Entonces, que renuncie el jefe del Estado Mayor conjunto. Con cabeza. Y no, al final, que renuncie el jefe del Estado Mayor conjunto. Como sea. Pero no, el Estado Mayor tendría que renunciar y traer nueva gente. Pero al final, esa es una de las opciones que se tienen, que no las hemos estudiado. Aquí deberíamos de haber estudiado las opciones, como decía Pepe, en el pasado. Pero el Partido Nacional definitivamente tiene un candidato ya. El candidato necesita venir a Honduras para que estemos acompañándolo, le caiga bien o le caiga mal, yo que he hablado mal de él o he dicho las verdades, como sea. ¿Y es que no está en Honduras, Tito? No, parece que andaba en una boda y de ahí se fue para Nueva York, según la información que me dieron. Pero bueno, pero él tiene que venir aquí a decir las cosas. Él tiene que venir. No, es que si no se sienta con todos los sectores, está fregado el partido. El partido pierde las elecciones. No necesitamos ir, pero ni a una constituyente. Es en serio. Nosotros necesitamos ese partido que tenga la responsabilidad, la cabeza, la estructura alrededor, Juan Carlos García, usted que es la designada. Tiene que haber una apertura. No podemos, mire, aquí él jaló a los diputados, pero en San Pedro no vamos a sacar más de 4 diputados. O sea, hay que analizar la realidad. Aquí bajamos, y si antes éramos 9, ahora solo hay 7. Pero la verdad es que no tenemos resultados todavía de nada, porque es un esquema que se ha montado para retrasar todo este proceso, para que el proceso esté fallido. Así es. Si es que la mejor opción que tiene la oposición o la parte del gobierno y otros sectores empresariales, banqueros, todos los sectores que no son los afines a nosotros como pueblo, en este momento, que no son afines a nosotros como pueblo, porque yo soy muy duro en eso. Entonces ellos están ordeñando la vaca todavía en este gobierno. Entonces, al final, lo que se necesita es, 1, reconocer a Tito. 2, que Tito llame a Pepe, si no me quiere llamar a mí no me importa, pero que yo llamen a los que sean. No, la realidad es de que no me merezco, yo no merezco estar ahí cerca de él. Roberto, pero y va para María Antonieta, porque María Antonieta está en la fórmula. Yo los escucho a ustedes. ¿Y cómo pretende ganar Tito si no se deja ver de ustedes? No, pero yo creo que es la percepción. En este momento el candidato era un precandidato, se iba a someter a una interna. Estaba en su momento de proselitismo, buscando los votos, que a eso se dedica el candidato. Es el momento de él
de empujar para arriba y defender al pueblo y defender al Partido Nacional, porque eso lo hicimos con Callejas, y Callejas no era ningún santo ni nada, pero Callejas con Maduro. Fuimos a las calles, esto, lo otro, con Pepe, que lo salvamos en mi casa un montón de veces. Pero, y con el mismo Juan Orlando. Con el mismo Juan Orlando, claro. Pero así se triunfan. Pero estar así, que no, me pero voy, vamos que a ver, no hablo, es que no, para que ¿qué ofrezco? ¿Qué ofrezco? Pero para que llegue martes hay que pasar por lunes. Nosotros teníamos que someternos a un proceso interno. Los nacionalistas tenían el derecho a escoger. Se le dio el chance a los nacionalistas el 9 de marzo. Del 9 de marzo aquí estamos esperando la declaratoria oficial, estamos esperando que los movimientos se sumen, que acepten. ¿Y si no hay declaratoria? Y en ese es el problema, es que a eso hay que ponerle atención. Es otra opción. Esa es la maniobra que están fraguando. Y nos estamos viendo ajenos al problema, no podemos vernos ajenos es que al problema. El comité central tiene estructura, y la que tiene que trabajar es la comisión política. El darle golpe a nuestra consejera es gravísimo. Porque es la única ahorita la que está haciendo el pie de tropiezo y está haciendo el control de daños que internamente se le está haciendo al Consejo Nacional Electoral. No concibo que la institucionalidad solo se ensañe contra Cosette López. Sí, es que no lo concibo. Eso sería una manipulación descarada del Estado de Derecho de Pero mire usted... Porque los tres son responsables. Carlitos, cálmese, hombre. Óigame, ¿qué sucede si hay una catástrofe en un hospital? Se va el gerente. No, yo creo que no es contra otra persona, es contra la institución. Es que la institucionalidad se ve debilitada. ¿Qué decía Pepe? Escuchamos a Yuri Mora, ¿verdad? Sí. Dice él investigar al CNE y a la Fuerza Armada. Bueno, me imagino que lo primero que hace un fiscal es ver la ley. Sí. ¿Y qué dice la ley? Que las Fuerzas Armadas... Que las Fuerzas Armadas son las responsables de la Guardia. Están tratando de distraer. Tienen que empezar por las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Quiénes son? No es que Roosevelt sea responsable. Eso está como es que Romeo Vázquez fue el que disparó a Obed. Así es. Es ridículo. No tiene sentido. O sea, entonces... pero lo procesaron. Espérese, hombre. Con Carlos de cosa, ¿eh? Entonces, Renato, lo que Pepe regaña riéndose, por eso le cae bien a la derecha, a la izquierda, a la centro izquierda. Se regaña riéndose. Es que profesor. Por favor. Yo les digo, la investidura que él ha tenido en el país no la hemos tenido ninguno de nosotros. Fue presidente y él conoce muchas más cosas y con más experiencia de lo que es Honduras. Realmente su mensaje, ¿cuál es, Pepe? Mire, que siga contando historia. Delante, Carlos. Buenísimo, estuvo buenísimo. No, mire, yo lo que le digo es lo siguiente. La diferencia del 2009 es enorme. Nosotros hacíamos encuestas en aquel tiempo. No, termine con lo de las Fuerzas Armadas, que para usted, a donde deben filar las baterías del Ministerio Público es en las Fuerzas Armadas. Si usted tiene el artículo 272 constitucional que le dice que el responsable, fíjese bien, que el responsable del traslado, o sea, dice, el Poder Ejecutivo le pasa al CNE, pero claramente dice el artículo 272, usted es abogado, yo no, sí, pero que son las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo es que va a decir el del Ministerio Público que va a investigar al CNE? No, tiene que empezar por las Fuerzas Armadas. ¿Qué les pasó? ¿Por qué incumplieron con el mandato constitucional? Y en dos ciudades. Y solamente en dos ciudades. Solo en 2 ciudades. Porque las demás cumplieron bien. Por eso, entonces, ¿qué pasó? Yo no digo que fue Roosevelt, como le digo, está como que digamos que fue pero Romeo si la Vázquez responsabilidad recae sobre él. Pero él debe decir quiénes fueron los oficiales que se encargaron y no cumplieron la misión. Punto. Pero así como está el Ministerio Público, que están imputándole a Romeo y a los otros 2 generales la responsabilidad de la muerte de Isis Obed,
Posiblemente el fiscal ahora se va a ensañar contra Roosevelt, imputándole que él es el autor de ese... Esa sería la delito electoral. Eso no lo va a hacer. No, puede que lo van a hacer como el CNE, posiblemente. Sacan primero a Joel Zelaya de la fiscalía que impute a Roosevelt. Este es un boicot para debilitar la institucionalidad. Esto es claro. No, miren, este hombre hoy ha dicho claro, un presidente de Honduras, yo respeto la investidura, primero respeto la institucionalidad, la institución presidencial de Honduras, con él, con otros y con ella, con la presidenta Xiomara Castro. Es lo que respetamos, la institucionalidad de la presidencia de Honduras. Y aquí estamos hablando con un hombre que fue presidente. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con muchas cosas que hizo Pepe Lobo como presidente. Pero lo que un expresidente de Honduras está diciendo hoy en Frente a Frente es gravísimo. Que Mel Zelaya quiere impedir el proceso electoral y quedarse él gobernando Honduras. Óiganme, en España, bueno, en España no se cae, con Pedro Sánchez puede ocurrir todo, pero en cualquier otra democracia, un poquito con madurez una democracia, estaría desbordado que un presidente exprese y advierta semejantes cosas como lo que ha dicho Pepe Lobo. Pero busquemos el fondo de esto, Renato. Busquemos el fondo de esto realmente. Le voy a buscar el fondo a usted, permítame un segundito. Vamos a ver. 2009 nosotros encuestábamos. Mel Zelaya era popular. Hoy, pues como sigo curioseando en política, seguimos encuestando. Xiomara Castro está en el... Bueno, está casi rozando el suelo. Creo que un 20% aprueba su gestión y un 80% está en contra. Y usted lo mira donde usted va. Bueno, y con esto de las internas de ellos, donde se vio claramente que Mel protegió su núcleo. No le importó que luchadores estaban ahí, que han luchado en libre, él protegió su núcleo y revise. Sí. El caso de mi departamento es evidente, pues. Un líder como Rafa Sarmiento, prácticamente lo están dejando fuera, pero ¿a quién están dejando adentro? Tiene que ser gente de ellos. ¿Por qué? Porque la coordinadora es la cuñada de... Bueno, ¿la cuñada de quién? Es un problema interno de ellos. La cuñada de Mel, sí. La coordinadora ahí. Don Pepe, pero necesitamos un Partido Nacional fuerte. Pero permítame, cálmese, estuvimos un poquito abogado. Con Carlos Harris se los vamos a poner ahí. La diferencia es, Renato, que hoy Mel Zelaya está más bajo que Xiomara en popularidad. Mire, casi llegando al suelo. Entonces, si la revolución que va a encabezar Carlos Urbizo, que dice con el pueblo, le va a resultar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando un presidente es popular que cuando el presidente o supuesto presidente, o qué sé yo, o el suplantador está caído, la gente está indignada. Y lo que mueve a la gente a las marchas, a las luchas y al triunfo es la indignación. Aquí no se sabe quién va a ganar, yo quiero que gane Tito, pero Salvador también tiene opción, usted sabe que esta vida siempre. Y muchas, sí. Entonces, lo que sí hay claro es que el libre no gana. En elecciones limpias y transparentes. Correcto. No gana. Y tienen que, y para lo del fraude, para que eviten el fraude. ¿Quién dijo que habían hecho fraude en las elecciones del 2005? ¿Recuerda usted? Sí, yo la entrevisté a usted después de pero que... ¿Pero recuerda quién dijo que habían hecho fraude? Sí. Mel Zelaya dijo que él había ganado con 15% de fraude. Sí, él lo dijo. Y lo dijo a Edras Amado. Y Tito Mejía también. Y están los mismos actores con Mel trabajando. Están los mismos actores, ¿verdad? No me pida que se los diga porque no se lo puedo decir. ¿Qué podemos hacer para fortalecer más al partido? Porque la pregunta clave en este momento es, con lo que está diciendo el expresidente Porfirio Lobo, ¿y saben qué? Yo le tengo mucho respeto al expresidente Zelaya, yo sé que usted también. Sí. Pero tengo que hacerle la pregunta al presidente Zelaya, al presidente Lobo. Aunque yo creo que ya me respondieron. ¿Cómo impedir que usted, presidente amigo Zelaya, concrete y materialice lo que su amigo, el presidente Lobo, dice que usted está haciendo, conspirando para que no hayan elecciones y usted quedarse en el poder en una junta cívico-militar? No, es que mire, Renato, esos no saben lo que es manejar un país después de un golpe de Estado.
Es cierto, usted. Y en la situación que estamos hoy, que no era la misma del 2009. ¿Verdad? Mire, la gente está sufriendo porque el hecho de que doña Xiomara esté tan caída es porque no ha respondido. Ni ella ni su candidata. Nada, o sea, bueno, pero... No, ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo. Han hecho muchas obras en infraestructura. ¿A dónde? Yo identifico, claro, es mi opinión personal. No, ¿pero dónde? Sí han tratado de llegar con obras, con carreteras, con pavimentos. Todos han hecho. Sí lo han hecho, sí lo han hecho. A sitios que los nacionalistas no lo priorizan porque no genera riqueza. No, pero ellos han hecho muchos tramos carreteros en pueblos, en lugares donde la gente es muy pobre. Es la filosofía de Libre, complazcamos y démosle un poquito a los que menos tienen. Ahora, si el problema de ellos es que nunca han podido articular un proyecto que genere riqueza para Honduras, que es la única forma de sacarnos de la pobreza, con inversión extranjera, con inversión nacional. Ese es el problema de ellos. Pero ¿qué han llevado? Pueden ser proyectos aislados a comunidades que los nacionalistas y liberales nunca llevaron una carretera de 5, 6, 7 kilómetros. Ellos lo han hecho. El problema es que lo otro, no han podido articular ese gran proyecto de Honduras para sacarnos de la pobreza. Pero volvamos a lo electoral. Sí, vamos a ver. Usted me dice que Xiomara está por los suelos y que Mel está peor todavía. Así es. Está bajo el suelo, Mel. O sea que Xiomara está montada en Mel más bien. En popularidad. En popularidad. Y Xiomara rozando el suelo. Sí. Ustedes están demasiado bajos. Claro. Pues es que es evidente. Renato, usted sale a la calle, el humor social se siente, la gente está en descontento, las falsas promesas incumplidas, dijeron que iban a quitar los peajes, ahí siguen los peajes, dijeron que iban a vender el avión presidencial, siguen enroleando en ellos, dijeron que iban a convertir el centro cívico en el mejor hospital de la región, no han cumplido absolutamente Lo que me nada. están diciendo entonces, han generado crisis, caos, incertidumbre y alejado la inversión. Lo que me están diciendo entonces es que sabiendo que no pueden ganar en elecciones, no lo ganan. Van a anarquizar esto para quedarse de otra manera. Es lo que me está diciendo usted. El problema que están teniendo es grave. La realidad. Porque yo no he visto pero me voy a tomar el placer de ir a saludar a algunos amigos que sé que han sido luchadores sociales, a ver cómo se sienten. Porque yo me río cuando dicen que estos son socialistas. ¿De dónde saca usted cualquiera eso? Mire, esto es lo que son, es que quieren quedarse, les gusta estar ahí. Pero el socialismo en el mundo ya se demostró que no puede funcionar. Vea usted el giro de China, que era el gran referente de la izquierda extrema. Vea usted el giro de la Unión Soviética. Gran capitalismo puro ahora. Ajá, vea el giro de la Unión Soviética. Y entonces, ¿dónde queda el socialismo? Supuestamente en Venezuela, supuestamente, ¿verdad? Pero el hecho de que ande gran parte de su población rodando por el mundo significa que no están bien. Así es, vamos a la pausa comercial. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Roberto Díaz opina referente al tema: el Partido Nacional ha estado herido, pero no muerto. Sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas no hay duda que la tienen, pero ellos no se pueden meter en las acciones del CNE. Hay límites, lo mejor es investigar dónde estuvo la falla y quiénes son los culpables. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Como miré una Q y una D consonantes, y como es cuando uno se siente más seguro de lo que hace, entro y miro una QD y digo, ¿y esto cómo lo pronuncio? Digo. Vea,
cómo la soberbia no es buena. Kudenga. O la autosuficiencia. Kudenga, vacuna 25 del esquema hondureño para frenar el dengue infantil. Bueno, interesante noticia. No tenemos tiempo de leerla. Yo le invito a que usted entre a Tu Nota en este momento para que la lea. Que dicen del Tigre Bonilla que pagará solo 16 de 19 años en prisión en Estados Unidos. Pero 16 es un montón de años. Honduras cae en ranking de felicidad y se ubica en el puesto 63 a nivel mundial. ¿Y cuando hemos sido felices? Francamente. De niños. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. Romeo Vázquez, así rapidito. El tío. Romeo Vázquez. ¿Cómo mira la situación de estos tres generales? Mire, uno, Renato, yo quisiera ver después de este gobierno que se analice ese requerimiento fiscal. ¿Contra ellos? Contra Romeo. Porque yo soy de la opinión, es innegable, el que dio el golpe fue Romeo. Estado, ¿no? Golpe de Estado. Pero quien provocó el golpe de Estado se llama Méndez Zelaya. ¿Y quién le ordenó? Espérese, hombre. No, pero la pregunta, él tiene razón. Yo no comparto eso de que Romeo dio el golpe. No, porque ustedes son de la sucesión constitucional. Yo soy de... Y no estaba hablando de la... A mí me preocupa usted que a su edad ya ratos está con esos movimientos así. Vea que la terapista que tengo... es terapia. Óigame, la terapista que tengo me dice, óigame, la terapista que tengo me dice, si eres qué buen nivel de confianza para haber hecho esa broma, ¿ves? Qué buen nivel de confianza para haber hecho esa broma. La terapista que tengo me dice, acérque las rodillas. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Cómo? Se consuma el golpe porque sacan a Mel a Costa Rica y no lo juzgan en Honduras. Ahí se consume el golpe y dicen que fue por estado de necesidad. Mire, póngale usted los calificativos y los argumentos legales que quiera. Hay una realidad. Si a un presidente lo agarran y lo sacan a la fuerza, es un golpe. Y entonces quienes lo llevaron fueron ellos. Por eso dice usted que Romeo consumó el golpe, pues. Sí, pero si Romeo no da golpe, el golpe lo consume Mel y estuviéramos peor. Ni quiera, digo. Porque por lo menos garantizaron, fíjate que Micheletti, aunque él llegó porque era el presidente del Congreso, ayudó más bien a que se llevara a cabo el proceso electoral. Entonces, lo que iba a decir ahora que tienen requerimiento fiscal, así tengo 30 segundos. ¿Qué es el mensaje que estaba dando usted sobre el requerimiento contra Romeo y dos generales más de la Fuerza Armada? Como yo quisiera ver ese requerimiento, cómo van a poder acusar a alguien de que disparó. Si no se sabe si fue un soldado, si porque fue un supuestamente dieron órdenes de disparar. Sí, entonces a él se le estaba acusando por la autoría, por la intelectual y el otro por el material. Aquí también pasa lo mismo, pueblo hondureño. Aquí hay un autor material intelectual del proceso del 9 de marzo. Y nosotros sí queremos respuesta. Nosotros sí queremos verlos responsables, porque con la democracia no se puede jugar. Y con el pueblo hondureño tampoco se le puede violentar su derecho al ejercicio del sufragio. Y eso es importantísimo dejarlo, porque esos son distractores y cortinas de humo que son especialistas del gobierno de la refundación en crear para mitigar los problemas tan álgidos que los desgastan aún más de lo que ya están. Y en este caso, sí, yo quiero poner las barbas en remojo, quiero transmitirle la preocupación al pueblo hondureño que lo que está pasando en el CNE no lo podemos ver como un hecho aislado, ni minimizarlo tampoco. Tenemos que estar atentos, observantes, y no solo la comunidad nacional, sino también la internacional, porque aquí el peligro que estamos viviendo es la democracia. Hoy le quieren dar golpe a la guerrera única que tienen en el Consejo Nacional Electoral, que ha sido el pie del zapato y que se va a prepararle para dejarle el terreno listo a Ana Paola Joll, que es la que va a presidir las elecciones generales. Sobre esas dos mujeres recae la responsabilidad de la democracia y no vamos a permitir, ni ustedes ni nosotros, a que a ellas las golpee de manera visceral como lo están haciendo hasta ahora.
La responsabilidad recae del traslado de las maletas electorales en las Fuerzas Armadas. Nosotros sí queremos conocer ese informe, nosotros sí queremos, como pueblo hondureño, queremos ver la evidencia de ese informe que levantó las Fuerzas Armadas para conocer quién realmente son los responsables. Pero más allá también queremos los autores intelectuales y materiales que paguen por el delito de traición a la patria. Roberto Ramón, un mensaje breve para que en un minuto hablen todos. A mí pero muchas gracias, muy agradable estuvo todo el programa. Pero yo quiero decir a la abogada que es importante definir las posiciones de lo que viene para el Comité Central de los convencionales. Estoy en contra del sistema que se seleccionó con 3 caras en este proceso. Había que votar, no voté. No podemos continuar con un partido con 1000 convencionales, con todo respeto que fue Pepe o Juan Orlando que hicieron eso para controlar el sistema, pero sí. Segundo, necesitamos abrir los espacios para poner personas que se van a dedicar únicamente al trabajo partidario, que no sean opciones de candidatos, que no sean a nada. Vamos a trabajar por el bien del partido, es necesario abrir el espacio pronto y buscar un cambio y que no tengamos el problema hoy entre David Chávez y Tito. Tito no contesta, pero hay una línea ahí muy dura en contra de ellos. Yo estuve atacando y diciendo cosas que a mí sí me interesaban, ¿verdad? Pero hoy por hoy cuenten con todo el cachureco. Para que no se quede ese eslogan, Tito no contesta. No, pero aquí tienes... ¿Cómo rebate usted? No, que no ocupamos tantas narrativas, no como hechos. Mejor más Tito hechos no contesta, no ocupamos tantas narrativas. A todos, muchas gracias. Buenos días.